Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo conversatorio con los medios digitales del expresidente Rafael Correa, que se encuentra todavía en México y que hoy va a tener 4 entrevistadores, 2 hombres y 2 mujeres. La primera vez se nos fueron 4 hombres sin querer, no sabemos qué pasó. La segunda, 4 mujeres para disimular. Y hoy, pues hemos hecho ya por fin lo que deberíamos tener siempre, un poco más de equidad de género. Él es Andrés Carrera. Él no, él es Enrique Vivanco. El chiste de rigor. El chiste de rigor para romper el hielo. Y para que el Y presidente la gran Correa pregunta sería equidad de género se también ría. los presentadores, ¿no? Correcto. Así ¿Qué es. fue lo que dijo? Dijo algo contra Que mí. si hay equidad de género en los presentadores. Sí. Yo era mujer, me cambié de sexo y después me volví a cambiar y otra vez más. No es cierto. O podríamos decir que sí hay equidad. Sí, porque yo soy a veces más femenino que tú. Sí. Esa es la Le damos realidad. la bienvenida al economista Rafael Correa. Bueno, me alegro que ahora sí sea un conjunto de periodistas con equidad de género, como siempre debe ser, pero también los presentadores deben haber equidad de género. En todo caso, qué buena iniciativa esta, ¿no? Hablar con los medios digitales, hay que darles todo el apoyo porque son una alternativa de comunicación. Y créanme, jóvenes, no lo digo por lo que yo he sufrido de la prensa, la persecución, la difamación, pero sin buena prensa, sin alguien que sea guardián de la verdad, no tendremos democracia. La democracia se fundamenta en la verdad, en la información, poder elegir. Y no tendremos adecuadas decisiones colectivas y en consecuencia tampoco podremos alcanzar el desarrollo. La prensa es fundamental, esa prensa que informe, que defienda la verdad, la prensa como guardiana de la verdad. Todo nuestro apoyo a los medios alternativos, todo nuestro apoyo a los medios digitales. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio. Bueno, les vamos a contar cómo es el orden, cómo es la dinámica. Empezamos con Miriam Delgado, de Prensa EC, Luego Daniel Granja, de Voces. Gabriela Méndez, de La Colmena. Y Pedro Santos, de Bahía TV. Ese es el orden. Cada uno va a tener 10 minutos con el presidente, va a poder hacer las preguntas que alcance. Mi consejo, no hagan las preguntas muy largas porque las respuestas son larguísimas. Y después de que pasen los 4 turnos, regresamos un ratito con cada uno para un cierre, una conclusión, ¿ya? Manera de conclusiones. Cuando falte un minuto para que se acaben sus 10 minutos, les daremos una señal de humo. Así que empecemos. No muy grosera. de Vamos ser con posible. Miriam Delgado, de la Prensa EC. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá pues en Ecuador, desde Prensa Central, desde nuestra planta central en Quito, saludamos al economista Rafael Correa y a todos nuestros colegas que hoy estamos en este conversatorio, en este encuentro, porque el periodismo siempre debe ser el vigilante de la democracia. Economista, un gusto poder saludarlo y poder compartir con usted de esta interesante entrevista. En uno de sus tweets usted mencionaba que este proceso electoral tiene un riesgo ante la alarma de querer suspender las elecciones. ¿A qué cree usted que se deba esta forma de alerta? Tenemos expectantes al desarrollo normal de un proceso electoral donde obviamente debe de prevalecer la democracia y debemos de ser vigilantes ante este proceso que estamos ya cerquita de cumplirlo acá en nuestro país. ¿La prensa es de Quito, Miriam? Sí, tenemos planta central en Quito. Porque a usted le escucha acento costeño. Soy ¿Cuál es manabita. usted? Ah, Manaba. Levantan. Bueno, en todo caso, usted dijo que la prensa debe vigilar la democracia. La prensa es parte vital de la democracia. Y cuando no cumple su trabajo, no hay democracia. Lastimosamente, la prensa hegemónica, lejos de ser parte de esa democracia, lejos de ser guardiana de esa democracia, nos ha robado la democracia y han convertido a la democracia, que debe ser popular en función de la gente, en democracias mediáticas, en función de los titulares de medios de comunicación pertenecientes a las élites y que se han convertido en los mejores instrumentos del status quo. En todo caso, precisamente por eso, como están desesperados, que saben acerca de la victoria, todas las encuestas lo dicen, una victoria contundente, con mucha diferencia sobre el segundo, que se lo pelea Lasso y Acupere en el segundo puesto, y probablemente en una sola vuelta, están desesperados, están dispuestos a todo, incluso a posponer elecciones. Ayer hubo fuertes rumores
el viernes de que se iban a posponer las elecciones y la campaña sucia ya sacó semana que nos han financiado el ELN, un comandante Uriel o yo que sé cómo se llama, ya quieren allanar nuestras oficinas para encontrar dádivas. Encontraron, qué horror, 300 pruebas COVID en nuestra sede de Tulcán, y si es para nuestros brigadistas. Pero mientras tanto Lazo saca fotos repartiendo agua en Manabí con tanqueros y no dicen nada, los socialcristianos regalando tanques de gas. Entonces, realmente descarado. Nunca he visto algo tan descarado como lo que estamos enfrentando. Y si se atreven a eso, el que se atreve a lo poco se atreve a lo mucho, el que se atreve a lo mucho se atreve a lo poco, están dispuestos a todo, están desesperados, y no excluimos la posibilidad de que pospongan elecciones, o no excluíamos la posibilidad. Claro, cada día que pasa, esa probabilidad, gracias a Dios, se va alejando, pero no porque no quisieron hacerlo, sino por la presión nacional e internacional, porque se hubieran expuesto incluso a graves responsabilidades pecuniarias, lo que le cuesta al Estado organizar y suspender una elección, y responsabilidades incluso penales. Pero hubo esa posibilidad cierta, creo ahora sí, después de lo del viernes, que fue una alarma muy concreta, que esa posibilidad se está alejando, pero no la excluimos del todo, ¿no? En economista, en cuanto también las encuestas pues lo dicen, hay que ser claros también y de frente anunciar que las encuestas pues está de favorito pues el binomio Rabascal-Arauz. Sin embargo, pues ante la posibilidad de que se dé una segunda vuelta, ¿cuál sería el riesgo para este binomio? Por esto que más que todo no con votos propios, sino está bien marcada el tema de la tendencia anticorreísta, que sería también importante reconocerlo como una amenaza ante este triunfo del binomio al cual usted también pues apadrina. Siempre hemos sido mayoría, Miriam. Lo que pasa es que la mayoría es silenciosa y en algún momento te ganan la moral. Cuando todos los días te sacan que tú has sido corrupción, represión, elefantes blancos, por favor, o sea, hasta el más pintado, hasta el más puesto ahí, hasta el más sólido empieza a dudar un poco, ¿no? Pero yo creo que nuestra gente ya ha despertado, ha superado ese aturdimiento. Sin embargo, siempre fuimos mayoría. Las simulaciones en una segunda vuelta con cualquier candidato nos ponen como ganadores. De hecho, el candidato Yacu, yo tengo informes de inteligencia, tenemos amigos dentro todavía de inteligencia que nos ayudan, se indignan frente a todo lo que nos hacen. Tenemos informe de inteligencia que nos dice que la candidatura de Yacu Pérez fue una creación del gobierno más la embajada de Estados Unidos, porque nos quita votos Yacu Pérez. Cerca del 30% de los votos de Yacu Pérez en la sierra nos pertenecen, eran votos correístas. Entonces, en una segunda vuelta, si bien se van a unir todos contra el correísmo, por supuesto, no solo con el correísmo duro, sino con esta gran unión por la esperanza, podemos ser mayoría, somos mayoría, y vamos a vencer en esa segunda vuelta. Las diferentes simulaciones nos dicen que ganamos en una segunda vuelta independientemente de con quién lleguemos. Pero lo mejor para el país es ganar una sola vuelta, entendamos. 3 meses más con este gobierno, cada día mueren 100 ecuatorianos, cada día se profundiza la crisis, cada día quieren continuar con el latrocinio, privatizar Banco Central, refinería, hacer caída y limpia. Con un presidente electo el 7 de febrero se puede poner coto, un alto a todas estas sinvergüencerías, e incluso se le puede pedir a Moreno ya que se haga a un lado y dé el poder a ese presidente electo y empezar a gobernar desde la primera semana después de las elecciones y ya recuperar la patria. Miren el alcance de poder ganar en una sola vuelta. Economista, ha sido muy cuestionada también la oferta durante la campaña del binomio Arauz-Rabascal acerca de la entrega a las familias pobres de este bono, por decirlo así. Ha sido muy cuestionado el tema, más que todo por la campaña sucia, se podría decir, mediática, que se ve en las redes sociales, sobre todo, de querer distorsionar el tema de dónde van a sacar el presupuesto. Salió también el ex vicepresidente de la República diciendo que es imposible poder otorgar este tipo de bonos a los ecuatorianos. Bueno, el vicepresidente de la República también dijo que no podíamos utilizar los dineros del Banco Central porque eran plata de los depositantes. ¿Quién de los que me escucha tiene una cuenta corriente del Banco Central? Y es economista, son orden, o como se pronuncia. Es una barbaridad lo que dijo. El Banco Central no tiene depósitos de los ciudadanos, tiene los depósitos del sector público, del propio Estado, y un 20-30%
de sus reservas pertenecen a los bancos, son las reservas técnicas, pero no es que los ciudadanos tienen cuenta, pero cualquiera habla cualquier tontería y lo resucitaron a su mejor para quedar mal. Pero en todo caso, ¿por qué y quién cuestiona los 1.000 millones de bonos de emergencia? Porque es para los pobres. Cuando es para los ricos no cuestionaron. Ahora con el salvataje es para familias pobres y es para toda la economía, no solo para los pobres, se le da a los pobres. Pero el pobre no compra en Miami, pues esa plata queda aquí y recircula y reactiva la economía. Cuando le das $1.000, ya expliqué en otros programas, a una madre pobre, ella va a pagar lo que fió en la tienda. El tendero va a pagar el alquiler atrasado y el dueño de la casa, que ya no es pobre, invita a su esposa nuevamente al restaurante. El dueño del restaurante puede recontratar los 2 meseros que tuvo que despedir por la pandemia y con ese sueldito los meseros pagan sus cuestas atrasadas, se paga alquiler, se invita al restaurante, se recontrata gente y es un círculo virtuoso que nos beneficia a todos. Pero lo que más indignación da es que cuando es para los pobres sí es demagogia, populismo, cuando es para los ricos no. El salvataje bancario ha sido la más grande transferencia de la historia del país. 8.000 millones de dólares, no para los pobres, para los banqueros. En una economía de 30.000 millones. ¿Saben que esos 1.000 millones para los pobres es menos del 1% del PIB? El Producto Interno Bruto está en más de 100.000 millones. Pero ahí sí es malo. Cuando le dimos 8.000 millones a los banqueros, en una economía de 30.000 millones, más del 25%, ahí sí estaba bien. Era para los pelucones. Cuando se le dio 1.300 millones a los grandes empresarios en salvataje empresarial del 84, llamado sucretización, se habían endeudado en dólares, gobiernos Valdito Hurtado con su presidente de Junta Monetaria, Abelardo Pachano, banquero, dijeron, pagamos nosotros sus deudas en dólares y ustedes páguenos en sucre. Eso significó una transferencia de 1.300 millones para los ricos, no para los pobres, en una economía de 17.000 millones, más del 8% del PIB. Ahí está bien. No solo eso, ni siquiera es algo nuevo. Es un concepto trillado. Se llama bono de emergencia. Lo está sugiriendo Naciones Unidas, lo sugiere hasta el propio Fondo Monetario. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace el Banco Mundial. Lo está haciendo Estados Unidos. Biden acaba de ofrecer $1.400, o Estados Unidos, el gobierno, $1.400 por persona, no por familia como nosotros, por persona. Si son 5 personas en una familia son $7.000 y es segunda vez que se lo da. Y hay muchos países que están haciendo esto. De hecho, prácticamente todos. Yo di una conferencia hace un par de días, saqué la estadística, prácticamente todos los países están haciendo bonos de emergencia. El propio Moreno lo acaba de decir, pero decían que no había plata, ¿no? Ahora lo trata de hacer para competir con nuestra propuesta. Lazo lo ha dicho, que va a dar $200 a damas de casa. Eso, si suma los 4 años que va a dar, es más de 1.000 millones, más de 1.400 millones de dólares, dicho sea de paso. Entonces hay una inconsistencia total. En realidad no saben qué hacer porque somos el único binomio que ha presentado medidas concretas para ayudar a los más pobres y reactivar la economía. ¿De dónde viene esa plata? Habrá que hacer reforma tributaria, impuesto a las grandes fortunas, como ha hecho Argentina, impuesto a las ganancias, que me parece hasta inmoral declarar utilidades en el 2020 cuando todo el mundo está quebrado, pero los bancos han tenido 230 millones de dólares en utilidades. Para eso se necesita mayoría en la Asamblea. Pedimos el voto para Asamblea, lista 1, necesitamos mayoría en la Asamblea, pero además tenemos 8.300 millones inmovilizados en Suiza, en el Banco de Basilea, para garantizar obligaciones internacionales y las obligaciones nacionales. Obligaciones internacionales, léase, garantizar pago de deuda externa, pero lo peor, no la pública, también la privada, no solo la pública, también la privada. Para eso quieren esa platita, para garantizar sus divisas, garantizar los intereses del gran capital financiero. Fruto de crédito público, esa plata que tienen, por un lado prestamos y por el otro lado mandamos al exterior. Esa economía es estúpida, tonta, no vamos a caer en esa trampa. Hay que traer esos recursos para que sirvan para reactivación económica y ahí tiene otra fuente para financiar no solo los 1.000 millones para los más pobres, sino el paquete total de reactivación que alcanza 8.475 millones de dólares. Una pregunta más. Economista, no sé si teníamos una pregunta más. Ok. Economista, el tema también de, bueno, si usted tuviera que hacer un análisis, si usted tuviera que hacer una radiografía, un mea culpa de pronto de lo que no se hizo bien, de lo que se pudo mejorar, ahora que se tiene la oportunidad de llegar a la presidencia con este binomio correísta, ¿qué sería, usted estará detrás en la asesoría, qué sería lo primero que sería para poder subsanar ciertos errores del pasado? Pero hay que ser más concreto, miren, porque siempre se puede mejorar, en todo se puede mejorar, pero siempre es fácil ser general después de la batalla.
Cuando usted llega al gobierno y ni siquiera tiene la nómina de los maestros. Cuando nosotros llegamos al 2007 no había ni nómina de los maestros. Había 60.000 maestros registrados en el Ministerio de Educación, que eran como 180.000, pero el resto lo pagaba el municipio, el Comité de Padres de Familia. Entonces facilita decir, ¿por qué no arreglaron más rápido la educación? Pero por ejemplo en educación se tiene que seguir avanzando, en salud, en todo se puede mejorar y obviamente es corregir errores, ¿no? La vida es error, corrección, o debería de ser, porque para los latinos reconocer un error es como desmerecerlo. No, hay que ser mucho más autocrítico. Error se evalúa, se corrige. Los latinos somos error, se evalúa y le tiramos piedra a la embajada de Estados Unidos, le echamos la culpa a Correa, ¿no? Y así nunca vamos a salir de su desarrollo, nunca vamos a superar la mediocridad. Entonces, por supuesto que todo se puede hacer mejor y tenemos más equipo de gente, tenemos mucho más experiencia, tenemos políticas comprobadas, aunque también tenemos la más grave crisis de la historia. Pero ya rescatamos la patria una vez en el 2007, ahora es mucho más dura la crisis, pero como le digo, también tenemos muchas más cosas a favor y vamos de nuevo a rescatar juntos el futuro. Muchas gracias a nuestra primera compañera Miriam Delgado de Prensa EC para entrevistar al presidente Correa. Yo le quería preguntar algo respecto de los últimos acontecimientos. Por ahí salió el consejero Verde Soto, me parece, que manda una carta pidiendo que se suspenda prácticamente a Andrés Arauz en la campaña, ¿no? Ya, o sea, disculpe, pero ¿cómo van a ganar las elecciones así? No van a ganar las elecciones. Por eso te digo, esta gente está dispuesta a todo, están desesperados. Posponer elecciones, eliminar a última hora a nuestro binomio, quitarle los derechos políticos a Andrés Arauz. ¿Y por qué? Porque encontraron 300 pruebas de COVID en nuestra sede de Tulcán. Ya está ridículo. Pero eso es lo que tenemos que enfrentar todos los días. Y no hay que subestimarlo, porque es tan fácil como esto. Para ellos el peor de los mundos es que les ganemos las elecciones el 7 de febrero. Frente a eso cualquier cosa les sale barato. Entonces están dispuestos a irse a la cárcel, a quedar como sinvergüenza, pero con tal de evitar la victoria de nuestro movimiento. Y si para eso hay que llegar a la ridiculez de una semana antes, decir que hay que quitarle los derechos políticos al candidato que está encabezando las encuestas, lo dicen, como lo acaba de decir este mediocre, porque es un títere de Lazo, Luis Verde Soto. Ok, vamos con el siguiente, Daniel Granja de Voces. Tienes 10 minutos, Daniel. Adelante. Buenos días, presidente, compañeros y compañeras. Muchas gracias por dar espacio a las plataformas de comunicación popular que precisamente buscan democratizar la palabra, esta que le pertenece a los pueblos y no a un puñado de banqueros. Presidente, mis preguntas las dividí en torno a 3 significantes destruidos ahora por el régimen de Lenín Moreno Garcés, como son memoria, verdad y justicia. Quiero empezar, presidente, por la memoria. Simón Bolívar decía que no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. En este sentido, hemos visto una de las más brutales persecuciones en contra de un movimiento político y de sus líderes. La prensa y la mala política instalaron por un tiempo al correísmo como un significado de mala palabra, pese a que durante 10 años se llevó durante 3 elecciones consecutivas donde ustedes fueron victoriosos. Se duplicó la economía de 46.000 millones en 2006 a 100.000 millones en 2015 y además 2 millones de personas salieron de la pobreza, entre otros logros. ¿Qué decirle al pueblo ecuatoriano que a veces tiene una memoria frágil, presidente? Prohibido olvidar. No se trata de quedarnos en el pasado, se trata de aprender de él para enfrentar el futuro. Pero el pueblo que no aprende del pasado está condenado a cometer los mismos errores y a ser víctima de los mismos victimarios. No se olviden que Moreno no hubiera podido hacer ni la 10ª parte de lo que ha hecho si la complicidad obscena, pero obscena, de Teleamazonas, Ecoavisa, el Universo, el Comercio. Te pongo un ejemplo concreto. ¿En qué país del mundo una mentira tan infantil, tan brutal, tan atroz como el puente hacia ningún lado iba a durar 3 años y medio? Pero duró 3 años y medio. La apoyaron los medios nacionales e internacionales. Eso lo publicaron en CNN, NTN24 de Colombia y nunca han desmentido. Entonces, ¿cómo una mentira tan atroz en el siglo XXI? ¿Te imaginas? Con satélites, con todo aquello, con gente viviendo al lado, fotografías, teléfonos celulares.
Vamos a hacer una carretera de primer orden con un puente hacia la selva para que pase la guerrilla y el narcotráfico. ¿Quién puede creer una mentira tan atroz, tan brutal? Pero la respaldaron para decir que nosotros éramos responsables de la muerte de 3 periodistas del comercio en la frontera y justificar la ineptitud de Moreno. Pero el cinismo es tan grave que ese puente hacia ningún lado fue inaugurado hace una semana por Moreno y Duque. O sea, ese tipo está enfermo, Moreno está enfermo. Pero ese enfermo ha podido engañarnos 3 años y medio por la complicidad obscena de la prensa. Un ejemplo de lo que no hay que olvidar. Otro ejemplo. Recuerden cómo le dijimos que la consulta mañosa era una trampa, mañosa. No nos equivocamos, nos quedamos cortos. Lo que no pudimos predecir era que iban a nombrar un Trujillo, que se iba a declarar emperador, que sus decisiones estaban por encima de la Constitución, y en lugar de mandarle a ese pobre hombre al manicomio, por odio a Correa lo aplaudieron, la prensa, ¿no? Pero también toda la clase política, para perseguir a Correa, para destruir a Correa y destruyeron la patria. Destituyeron Corte Constitucional, que no se puede destituir en un Estado de Derecho. Declararon vacancia constitucional 6-7 meses. 6-7 meses no tuvimos Corte Constitucional. Eso no existe en un Estado de Derecho. Luego nombraron los más serviles, como en todo. A esta señora Diana Salazar sacó 10 sobre 20, la peor nota en el examen, pero pusieron 30 sobre 30 en la expresión oral. Y ni siquiera puede hablar por esa mujer. O sea, evidentemente es fraude. Siendo corrupto, o sea, demostrando su corrupción. O sea, los que tenían que supuestamente depurar la República, pero descaradamente demostrando el fraude, la trampa, para favorecer a aquellos elegidos para que persiguieran a Correa. Entonces, no nos olvidemos de nada de eso. El caso de Brecht, cómo han utilizado la lucha anticorrupción para perseguir. Somos el único país de los 12 donde actuó Odebrecht que metieron preso a todo el mundo menos a Odebrecht. Ni siquiera la acusaron, generando un gran perjuicio para el Estado. Porque la que puede pagar por los perjuicios es esa empresa corrupta y corruptora, confesa. Pero ni siquiera la acusaron, entonces no le podemos reclamar nada. Pero a los otros sí le están embargando casas, quitando sueldo vitalicio. Yo les pido no olvidar. El Papa lo dice. Ustedes saben que soy medio coruchupa, queridos jóvenes, pero sí les recomiendo. Esto es una obra de arte, Fratelli Tutti. Todos hermanos, la última encíclica del Papa parte de lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que nos habla de esto, porque alguien dice, no hay que tener rencor. Claro que no hay que tener rencor, pero sí memoria. Y dice, las luchas legítimas y el perdón. Párrafo 241. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos. Nadie me prohíbe que exija justicia. El perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. No olvidemos el pasado, aprendamos de él y sin odio, pero con memoria, que enfrenten la justicia a los que tanto daño hicieron, porque además, si es que esto queda en impunidad, se seguirá repitiendo y ha sido la historia de nuestros países. Hoy particularmente grave, pero desde el nacimiento de nuestra república en toda América Latina. La historia de la trampa, el más sabido, concebió la política como el mundo donde todo se acepta, donde todo se puede, donde todo cabe, ¿no? Y somos tan sabidos por no respetar las reglas de juego, el Estado de Derecho, que llevamos 200 años en su desarrollo. Hay que acabar con esto. Los que rompieron la ley, los que rompieron el Estado de Derecho, los que hicieron esa consulta mañosa, los que utilizaron la sagrada lucha anticorrupción para perseguir políticamente a sus adversarios, los que mintieron, los que engañaron, tendrán que responder ante la justicia. Aprendamos del pasado para enfrentar el futuro, para no repetir los mismos errores, sin odio, pero con memoria, queridos jóvenes. Presidente, la verdad es el componente de la memoria. En este sentido, Antonio Gramsci ratificaba que decir siempre la verdad se considera un acto revolucionario. En este sentido, hemos visto quién ostenta el primer mandato de una nación, junto con los asambleístas, deberían dar el ejemplo, pero no fue así. Hasta escuchar mentiras tan cínicas como la que usted acaba de indicar, como el puente a Mataje que no iba a ningún lado, la refinería de Esmeraldas que está por explotar, y ahora la última joya que dijo el ministro Ceballos, quien dice no ser político, pero realiza un acto político al vacunar a su familia antes que los pacientes y las personas que están muriendo en los hospitales por COVID-19. ¿Por qué ellos esconden la verdad, presidente? Mira, lo que hace Ceballos no es un acto político, es un acto inmoral.
Pero ni siquiera se da cuenta el pobre hombre, porque nuestras élites tienen eso, el excepcionalismo. Ellos se creen con derecho a todo, superiores al resto. Si un pobre hubiera vacunado primero a su mamá, teniendo la obligación de respetar la prioridad, ya lo hubieran metido preso. Pero como son las élites, ellos sí pueden vacunar primero a sus mamacitas porque ellos son buenos hijos. Y el resto no son buenos hijos. Y el resto no tienen madre. Lo que he hecho es inmoral, pero ni se dan cuenta porque ya no están en un estado de inmoralidad. Tú estás en un estado de inmoralidad cuando todavía tienes la referencia del bien y el mal y sabes que hiciste mal. Ellos están en un estado de amoralidad, perdieron la referencia. Ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, la falta de nobleza, la falta de honradez, la falta de honor y el mal ejemplo que están transmitiendo. Porque con ese mismo argumento, yo quiero a mi hijo. Daniel, tú eres hijo mío. Y por más que seas vago, borracho, de todo, mal estudiante, dañado, como te quiero mucho, le quito el cupo a una universidad, como tengo poder, a un estudiante brillante y te pongo a ti. Porque eres mi hijo. ¿Cuál es la diferencia de vacunar primero a mi mamita? Hay una guerra, ¿no? Declaro la guerra como presidente de la República, como ministro de Defensa, mando a toda la guerra menos a mis hijos, porque yo quiero mucho a mis hijos. ¿Cuál es la diferencia con vacunar primero a la mamita? ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Y ni siquiera son conscientes, porque han caído en un estado de amoralidad. Es el excepcionalismo en nuestra élite y es mucho más difícil pelear contra eso, porque ni siquiera se dan cuenta de sus errores, como también cuando caen en el fanatismo, ¿no? Se convencen de sus propias mentiras, me preparan juicios totalmente írritos, nos condenan por influjo psíquico, no encuentran una prueba, pero se convencen que Correa es corrupto y ya justifican sus odios. Y qué difícil es luchar contra la irracionalidad, contra el fanatismo del odio, y qué difícil es luchar contra la amoralidad. Esos son los cambios profundos que tenemos que hacer. Ahora, Daniel, tú has hablado de la verdad. Esto no es cualquier pelo de cochino. Yo me he convencido estos 4 años que es la causa fundamental de nuestro desarrollo, una de las causas. Es más fácil en campaña hablar de puentes, carreteras, hidroeléctricas. Tenemos que hablar del amor a la verdad. Es uno de los pilares en que se fundamentó Estados Unidos, el amor a la verdad de los anglosajones. Ese es el daño que le ha hecho Trump a Estados Unidos, ¿no? Se inventó un fraude que nunca existió y con eso se tomaron hasta el Capitolio, ¿ya? Pero los anglosajones tienen un amor a la verdad, es antinatural para ellos mentir. Los latinos, todo el mundo miente, ¿eh? Somos los más sapos, es natural. Y los guardianes, ¿cómo se debería impedir esa mentira generalizada en una sociedad? La prensa. El rol de la prensa es fundamental, como guardiana de la verdad. Pero en nuestros países la primera en robar la verdad se llama prensa. Y cuando el guardián de la verdad te roba esa verdad, mienten los políticos, mienten los empresarios, mienten los opinadores, mienten las cámaras de producción, miente todo el mundo. Con mentira, ¿cómo funciona la democracia? La democracia es la opinión pública. ¿Cómo construyes buena opinión pública? La democracia va a ser instrumento de desarrollo, sistema político para tomar la acción colectiva fundamental para el desarrollo. ¿Cómo tomas las adecuadas decisiones de acción colectiva si te están engañando, si no tienes información, si tienes manipulación? No subestimen la importancia de la verdad. Mientras no tengamos intolerancia absoluta a la mentira, mientras no tengamos un amor descarnado por la verdad, mientras no rechacemos a cualquiera que nos quiera robar esa verdad, créeme, no tendremos verdadera democracia y no lograremos el desarrollo. Queremos desarrollarnos, queridos jóvenes, a ser devotos de la verdad, porque si no, sin verdad nada funciona, nada funciona. Y la verdad viene de la mano del presidente. Por último, quisiera preguntarle a usted, le decía que la verdad viene de la mano de la justicia. El 26 de marzo se cumplen 3 años del primer secuestro y asesinato del primer equipo periodístico en la historia del país. Más de un año ha transcurrido de los crímenes cometidos por la ministra María Paula Romo en las protestas populares de octubre de 2019. ¿Qué se le viene a la mente, presidente, cuando yo le nombro los nombres, por ejemplo, de Paul Rivas, de Efraín Segarra, de mi hermano Javier Ortega, de Marco Otto, de Inocencio Tucumbi, de Edison Mosquera, de Gabriel Angulo, de Abelardo Vega, presidente? ¿Por qué le dices a Mario Ortega a tu hermano? ¿Era tu amigo? Sí, compartimos espacio en Diario El Comercio. ¿No? Murió en la frontera, los 3 primeros. ¿Y los otros son los muertos por la represión?
Efectivamente, de presidente. octubre. Ahora, tengo que corregir entonces, yo te decía 3 años y medio con la mentira, son 3 años, porque fue a partir del asesinato de los periodistas, bueno, desde que estuvieron secuestrados, que se inventaron el puente a ningún lado, para echarnos la culpa incluso de los secuestros, pero son solo 3 años. ¿Qué se me viene a la mente? La palabra impunidad, porque también hubo negligencia criminal en el tratamiento primero del secuestro, muy probablemente se pudieron evitar esas muertes, bueno, estamos locurando, pero si hubiera habido más dedicación, si hubiera habido más institucionalidad, habían eliminado, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que era encargado de las comisiones binacionales de frontera, coordinar las acciones de seguridad en la frontera con el lado colombiano. Acuérdense, no se olviden de eso. Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, dijeron que era burocracia, aplaudieron. Ahí están las consecuencias. Una de las funciones del Ministerio Coordinador de Seguridad era coordinar las acciones de seguridad con el lado colombiano. Y todo eso se deterioró muchísimo. Entonces ha habido negligencia criminal, lo dicen los propios familiares. Tal vez se pudo evitar esas muertes, y si se dieron esas muertes trágicas, había que investigar, y ha faltado en todo eso. Entonces obviamente hay que acabar con esa impunidad, y lo de la represión de octubre tendrá que haber responsables. No puede haber 11 muertos, 1.300 heridos, muchos de ellos perdieron su ojo, miles de detenidos, y que no pasa absolutamente nada, bombas caducadas. A nosotros nos acusaban de autoritarios, en un día botaron más bombas lacrimógenas que nosotros en 10 años. Esa es la realidad. Esos son los datos duros. Dicen que un dato duro derrumba cualquier narrativa falsa. Esos son los datos. Tendrán que responder, y por eso es que están desesperados. Por eso es que quieren quitarle los derechos políticos a Andrés, posponer elecciones, porque saben que si ganamos, con la ley en la mano, sin odio, pero con memoria, con perdón, pero un perdón que exige justicia, tendrán que enfrentar a la verdadera justicia. Esas cosas no pueden quedar en impunidad. Gracias, Daniel. Después vas a tener igual un ratito para volver a preguntar algo para el cierre del programa. Antes de pasar con Gabriela de la Colmena, quería preguntarle rápidamente, presidente, algo relacionado al panorama nacional. Me da un poco de miedo lo que pueda pasar el domingo próximo, ¿no? En el sentido de que no se vaya a presentar un escenario de violencia. Estamos todos con esa sensación de que las encuestas dicen cualquier cosa. Hay encuestas que hablan de empate técnico, otras que Arauz gana en una vuelta. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué va a pasar en el Ecuador en ese sentido? ¿Ve usted violencia? Ojalá que no. Y la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿por quién va a votar? Bueno, supongo que era chiste lo último, pero te contesto, no puedo votar. Me quitaron los derechos políticos, elegir, ser elegido y participar en la administración pública, pero obviamente estoy de lleno ayudando a mis compañeros. Sobre violencia se puede dar. Yo estoy muy preocupado por los fanatismos que han surgido, que es un fenómeno mundial. En Europa también han surgido fanatismos, extremismos contra, por ejemplo, la migración, xenofobia. En Estados Unidos, sobre todo con Trump. Pero ¿cuál es la diferencia? Allá esos fanatismos están limitados, controlados, contenidos por algo que se llama Estado de Derecho y por un sistema judicial independiente que cuando llamas al odio, agredes, etcétera, responde a la justicia. Y por último, por una prensa que va a rechazar esos extremismos. En Ecuador no hay Estado de Derecho, no hay judicial independiente, sistema judicial independiente. Mira lo que pasó en Quinindé en el 2018. Un expresidente 3 horas atrapado en una radio, destruyeron la radio, vandalizaron el carro. Están las fotos con megáfono. Maten a este hijo de tal, te vamos a pegar un tiro, gente armada. No hay un detenido, no llamaron a una persona llamaron a declarar. Por el contrario, eso fue un viernes, me llamaron el lunes a mi fiscalía, porque yo había dicho que sabía quiénes habían hecho los atentados de la frontera cuando había explotado, ¿te acuerdas? Unos artefactos, unas bombas ahí en San Lorenzo. Me llamaron a preguntarme por qué lo sabía. Porque era Voz Populi, porque era este tipo, ya me olvidé el nombre, Germán, no me acuerdo cómo se llamaba, Guacho, el que actuaba en la frontera. Me llamaron a mí a investigar. Entonces hemos vivido total impunidad. Desde el poder público, del poder periodístico, se ha llamado a la agresión. Los de la Posta, Luis Vivanco, tírale huevos, unos huevitos no hacen mal a nadie. Después son piedras, después son palos. Y si responden los míos, ¿qué va a pasar? Y lo mismo están diciendo esta vez con Andrés Arauz. No ganan un voto con eso, son hasta tontos, pero solo buscan humillar. Y si los nuestros responden, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, por supuesto que hay ese peligro. Han inoculado odio en los corazones, hay reflexión, hay fanatismo,
Ojalá se apacigüen los ánimos, pero en todo caso, la mejor manera de desfogar en democracia algunas veces esas pasiones es en las elecciones. Ojalá todos, por medio de las elecciones, respetemos el resultado de las elecciones, aunque con esos fanáticos es muy difícil lograr aquello. Pero Moreno tiene una gran responsabilidad en esto. Por si acaso, uno de los factores determinantes de haber elegido a Moreno como candidato fue su espíritu apacible, porque notábamos que con los cambios que habíamos hecho se había polarizado el Ecuador y no era bueno. Para bajar la polarización, la aumentó destruyendo al país sin hacer nada. Nosotros, aunque sea, polarizamos por cambiar las cosas, por lograr justicia social, para que no exploten a las trabajadoras, para eliminar la tercerización, para que los evasores de impuestos paguen sus impuestos. Destruyó todo, no hizo nada, pero sí polarizó más el país. Y ha inoculado con su prensa mucho odio en los corazones, y eso es tremendamente peligroso. Ojalá esa jornada del 7 de febrero se realice en paz, y ojalá todos respetemos los resultados de las elecciones, que es la manera, las elecciones periódicas, de también sacar un poco esa presión social que por diferentes motivos puede haber en una sociedad, pero en este caso, por 4 años de difamación, 4 años de inocular odio en los corazones, que ha polarizado la sociedad y ha fanatizado a ciertos grupos. Ojalá esos grupos vayan a votar y todos al final respetemos el resultado de esas elecciones. Ok, damos el paso para el medio de comunicación La Colmena, a cargo de Gabriela Méndez. Adelante, Gabriela. Sí. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes, compas. Bueno, primero celebro mucho estos que nos den voces a los medios de comunicación que tratamos de alguna forma dar otro relato a la verdad que supuestamente nos hacen creer los medios hegemónicos. Presidente, mi pregunta va respecto a la paridad de género. Sabemos que el Código de la Democracia garantiza la representatividad de las mujeres electas en la Asamblea. Sin embargo, no sucede lo mismo a la hora de designar las responsables de ejecutar las políticas públicas desde los ministerios, subsecretarías, por nombrar algunas. Porque aún seguimos con disparidades del 73% en cargos ocupados por hombres frente al 27% de mujeres que ocupan estos cargos. Si esta realidad va a cambiar en el gobierno de Arauz y Rabascal, ¿cómo cree usted que deben asegurarse de que las mujeres que lleguen a esos cargos sean mujeres feministas, con un claro enfoque de género, para no correr el riesgo después de tener a una María Paula Romo, por ejemplo, que se decía ser feminista, pero ya vimos cómo atropelló los derechos de todos y de todas en todos los espacios de poder que tuvo? Bueno, Gabriela, primero quiero felicitarnos, ¿no? La Colmena hace un trabajo extraordinario, qué chicos más brillantes y nos llenan de esperanza. Voces también, la prensa se mira, lastimosamente no estoy muy familiarizado, pero con Voces, con la Colmena sí, y ustedes llenan de esperanza, ustedes dan mucho optimismo ver jóvenes tan brillantes, jóvenes tan comprometidos, que con tan pocos recursos logran hacer tanto, como ustedes dicen, decodificar las mentiras de la prensa hegemónica y decir la verdad. Mira, no nos engañemos, esto no es cuestión de leyes, esto es cuestión de cambio cultural, erradicar el machismo, y todos tenemos que estar conscientes de esto. No sé dónde me saca esa estadística, porque yo tuve el primer gabinete con equidad de género de la historia, tuvimos la primera Corte Nacional con equidad de género del mundo, y hemos sido muy estrictos con equidad de género, y yo estoy de acuerdo, eso lo hicieron esta asamblea. En el 2025 ya el binomio presidencial tiene que tener equidad de género. Nosotros intentamos esta vez, nos fallaron a última hora algunas cosas, porque sí había una mujer en el binomio, pero por motivos personales no pudo aceptar, y no pudimos presentar un binomio con equidad de género. Sin embargo, nuestras listas nacionales, somos el único movimiento, provinciales y nacionales, que las listas nacionales están encabezadas por mujeres, lista asambleísta y lista parlamentaria andina, y las listas provinciales 50%, 50%, ¿no? Por ejemplo, en Sierra Central, todas las 4 provincias de Sierra Central, todas están encabezadas por mujeres, ¿no? Y a nivel en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel internacional, también tenemos encabezado por mujeres. Hemos hecho lo posible, pero falta mucho por hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo. No se trata de más leyes, las leyes pueden ayudar, pero si no hay un cambio cultural, siempre habrá un límite. Aquí se trata de erradicar el machismo y que las mujeres tengan igualdad de derechos y oportunidades que los hombres. Yo creo que es el verdadero feminismo. Te ha dicho poner feminista, en ese sentido estoy de acuerdo. Hay otros estándares del feminismo que algunos inventan, con el que tú sabes que yo los cuestiono, no los comparto, pero si es ese feminismo entendido como igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, soy el primer feminista y ojalá llenemos la patria feminista.
Sí, sí, con respecto a las cifras, yo las saqué de las personas que estuvieron a cargo de ministerios y subsecretarías, en esos puestos claves de ejecutores de políticas públicas. De ahí saqué esas estadísticas, que claro, no, esos son ya Bueno, yo designados te por diría el... que hasta a nivel de ministros, después sí bajó un Ujú, poquito, pero al inicio y gran ujú. parte del gobierno tuvimos equidad de género, pero ya pues que el ministro si tiene su subsecretario y sus directivos con equidad de género ya es más difícil de controlar. Y como te decía, ¿no? Ujú. Sí se requiere un cambio cultural, sí se requiere, y avanzamos mucho, pero falta mucho por hacer, eso es claro. De acuerdo. Presidente, las armas vuelven a aparecer en el discurso político de algunos candidatos, como si estas fueran la solución para contrarrestar el impacto en la inseguridad. Cuando sabemos, al menos los que estamos de este lado de la historia, que esto no se resuelve, esto solo se resuelve reduciendo la desigualdad y la pobreza. Se desempolvan también propuestas punitivistas como la pena de muerte y la cadena perpetua. ¿Qué hay detrás de este discurso? ¿Qué propone el binomio de la esperanza en este sentido para frenar las muertes violentas que han aumentado en el 2020? ¿Qué hay detrás de ese discurso? Mira, yo creo que ni siquiera hay maldad, hay mediocridad. Hay mediocridad, populismo penal. Decir cualquier tontería para llamar la atención, sin verificación, sin datos, sin consistencia, y haciendo mucho daño, porque estamos hablando de candidatos presidenciales que escuchan las tonterías estas. Hasta tortura habló un candidato, ¿no? Y que los presos mismos se mantengan en la cárcel y que cadena perpetua, pena de muerte. Y para la derecha sí, eso es un poco ideológico. Cree que la seguridad solo se logra dándole pistolas más grandes a la policía. Nosotros creemos que la seguridad se fundamenta, como lo has mencionado, en el desarrollo humano. Pero no solo eso. Daniel hablaba de aprender de la historia. Aprendamos de la historia. ¿Cuál ha sido la época de seguridad del país? Pero lo dicen las estadísticas. El principal indicador de la violencia e inseguridad en un país es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando yo llegué al gobierno estábamos en el puesto, teníamos 18 homicidios por cada 100.000 habitantes y éramos el sexto o séptimo país más violento de América Latina. Lo dejamos como el segundo país más seguro, 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, hasta menos, 4.7, solo superados por Chile, con políticas de prohibición de armas. Entonces ya se probó cuál es la política mejor, no perdamos la sensatez. Son expertos en esto, en crear el problema y vendernos falsas soluciones. Ellos desarman todo, como les decía, desarmaron el Ministerio de Seguridad, porque esta es otra reflexión muy importante. Claro, hay una crisis, en principio eso propende a que aumente, hay una propensión a que aumente la inseguridad, pero no tiene por qué ser así, si hay adecuadas políticas. El principal factor, escúchenme queridos jóvenes, el principal factor que causó el incremento de la inseguridad fue el haber desarmado toda la institucionalidad de seguridad. Empezaron por el Ministerio Coordinador de Seguridad. La seguridad no es labor de una sola instancia, es Fuerzas Armadas, es policía, es EQ 911, es inteligencia, son las comisiones binacionales de frontera, pero hasta educación. En nuestro comité de seguridad estaba hasta el Ministerio de Educación. Primera cosa, lo desarmaron. Luego le dieron a esta mujer perversa, María Paula Romo, el Ministerio de Interior, que lo habíamos dejado solo para seguridad ciudadana, era antes del Ministerio de Gobierno, le sacamos todas las otras cosas. Por ejemplo, creamos una Secretaría de Gestión Política que se encargaba de negociar con la Asamblea, contacto con los gobiernos autónomos descentralizados. Le sacamos las competencias que las pusimos en el Ministerio de Justicia, cultos, cárceles, rehabilitación social. Todo eliminaron y todo concentraron en María Paula Romo para darle poder a esa mujer para que nos persiguiera. Se dedicó a repartir hospitales, a comprar conciencia, a su persecución perversa y no se ocupó de la seguridad ciudadana. Entendamos que ahí viene el crecimiento brutal de la inseguridad. Desarmaron todo el esquema de seguridad. Al Ministerio de Interior lo volvieron a convertir en todólogo cuando antes se dedicaba exclusivamente a seguridad ciudadana por darle poder a María Paula Romo y ahí están las consecuencias. Hay que reconstruir esa institucionalidad, pero el concepto de fondo, como le decía, nosotros basamos la seguridad en el desarrollo humano y ya lo demostramos. Ya demostramos cuáles son las políticas que funcionan, que no es darle más pistolas a la policía, no es darle pistola a todos los ciudadanos, lo que va a hacer, esto es una batalla campal en las calles, se hace esa tontería, no es pena de muerte, tortura, matanga, burundanga y todas esas cosas, ¿no? Es desarrollo humano, una adecuada institucionalidad, ¿no? Y gente que se preocupe día a día evaluando la seguridad ciudadana. Recuerda, nosotros dividimos el país hasta en subcircuitos.
El teniente tenía un subcircuito, capitán un circuito, y así sucesivamente. Y para ascender, tenían que demostrar que bajaron los índices de criminalidad en su respectivo circuito, subcircuito, etc. Entonces, así es que se logra seguridad, no con cosas insensatas, demagógicas, improvisadas. De acuerdo, presidente. Sí, uno más. Economista, ¿qué desafíos cree usted que encuentra esta nueva ola progresista que se está formando en la región Latinoamérica para conformar un nuevo bloque de integración histórico como lo fue la UNASUR y enfrentar los problemas globales articulados en un solo proyecto? ¿Cómo cree usted que hubiésemos enfrentado la pandemia en el caso de que hubiésemos tenido un mecanismo de integración como UNASUR? Mira, completando la respuesta anterior, que nunca me hacen esta pregunta, es importante porque lo utilizan en campaña sucia, la tabla de drogas. Que por la tabla de drogas, como legitimamos la droga a los narcotraficantes, pues eso es lo que ha producido inseguridad. Todo eso es falso. O sea, nosotros incluso pusimos penas más fuertes para los microtraficantes que se ponían fuera de los colegios, que antes ni siquiera podía dictar prisión preventiva. Y la tabla de drogas recomendada por la Organización Mundial de Salud es para mayores de edad, pero dicen que hemos dañado a los jóvenes. Yo ni fumo. O sea, ¿cómo puede haber tanta maldad? ¿Cómo puede haber tanta irresponsabilidad? Saquen la tabla de drogas y lo que van a hacer es repletar nuevamente la cárcel de consumidores y no van a evitar en absoluto el problema. Por el contrario, van a sancionar a gente pobre normalmente, porque los ricos grifos nunca se van presos, que necesita es ayuda médica, como el alcohólico. No es que necesita cárcel, exacto, pero son de las tantas tonterías. Bueno, ¿cuáles son los desafíos del progresismo? Mira, el desafío fundamental, no del progresismo, de todos los políticos, de todas las propuestas, debe ser salir del subdesarrollo. 200 años en el subdesarrollo ya es suficiente. Y mira que empezamos nuestra vida como república independiente casi al mismo tiempo que Estados Unidos. Estados Unidos se desarrolló y nosotros no. El gran enigma del desarrollo, tenemos que preguntarnos qué pasó. Incluso la democracia, que hoy todo el mundo te habla de democracia, con los niveles de desigualdad de América Latina, es muy difícil de hablar de democracia real. Pero incluso la democracia debe ser instrumento de desarrollo. El fin último es ese desarrollo. Y la integración también es un fuerte instrumento de desarrollo. Entonces, el progresismo debe buscar esa integración para tener mayor presencia mundial, para que nuestra región no sea patio trasero de nadie, para defendernos de los abusos del capital transnacional. Separado será el capital transnacional el que nos ponga las condiciones, unidos nosotros pondremos esas condiciones. Y tú has hablado de aspectos muy concretos como la pandemia. Ahí tenemos ya datos históricos. En el 2009, la pandemia H1N1, no era pandemia, era epidemia, la gripe porcina, respondimos colectivamente. Tenía UNASUR, el Consejo de Salud de UNASUR, se reunieron los ministros de salud en Río de Janeiro y planificamos una estrategia regional con premedicamentos, etcétera, para enfrentar la epidemia H1N1. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los países? Que Perú mande tanques a la frontera para evitar que pasen los ecuatorianos el año pasado y ahora los venezolanos. ¿Cómo han destruido todo? Pero la integración, o sea, es un instrumento también de desarrollo y nos servirá para tener más presencia en el mundo, para nosotros imponerle las políticas y las condiciones al capital transnacional, no viceversa, y para ser más eficientes en la búsqueda del buen vivir. Por ejemplo, con estas estrategias regionales para enfrentar problemas de salud, pero también los problemas de defensa, también los de ciencia y tecnología, también poner un salario básico unificado regional, un sistema tributario similar, y que no peleemos entre nosotros, compitamos entre nosotros para atraer capital, inversión extranjera, precarizando nuestra fuerza laboral o regalando de nuestros tributos al gran capital. Muchísimas gracias a Gabriela Méndez por su pregunta. Economista, virtualmente Arauz ya es presidente. Según los números y las cifras, Arauz gana las elecciones. Estamos dentro de un proceso de vacunación desastroso acá en nuestro país. Los escándalos que se han dado en situaciones engorrosas realmente para las autoridades, esto de estar vacunando a los familiares y demás. El nuevo presidente, el binomio Arauz-Rabascal, ¿qué ofrece con relación a este proceso de vacunación? Bueno, primero me alegro que estés tú tan seguro. Yo no estoy seguro de nada. No podemos dar por
sentado nada. Nos pueden, incluso ganando las elecciones, robar las elecciones con fraude. No hay garantía absolutamente nada. Entonces debemos estar muy atentos. Segundo, yo les vuelvo a hacer la reflexión que les hice al inicio del programa, el llamado al voto útil. Esta elección es muy particular, tenemos la peor crisis de la historia. Tenemos casi 40.000 muertos, somos con Perú el segundo país con más muertos por habitante del planeta. Justo los dos países como gobiernos ultra neoliberales. Pero en Europa también hay alta mortalidad. Primero, no tanto como en Ecuador y en Perú, pero segundo, la población allá es mucho más vieja. El nivel de mortalidad es más grande. Acá tenemos población joven y por la desidia, el abandono en los sistemas de salud de estos gobiernos neoliberales, tenemos una gran cantidad de fallecidos. Cada día en Ecuador fallecen 100 personas por el COVID, ¿no? Cada día se deteriora aún más la situación económica porque este gobierno no hace absolutamente nada. Se endeudó con el Fondo Monetario para mandar la plata a Basilea y garantizar el pago de la deuda a los acreedores, ¿no? ¿Para qué nos endeudamos? Mejor no nos endeudemos, no garantizamos ninguna deuda. Si nos endeudamos para que esa plata sirva para el pueblo ecuatoriano. Y quieren, hasta el último día, privatizar hasta las antenas CNT, la refinería que iba a explotar, Coca-Cola Sinclair que supuestamente se iba a derrumbar. ¿Cómo se pelean, no? Por privatizar las cosas que supuestamente no servían y privatizar hasta el Banco Central. Entonces hago un llamado al voto útil. Ganar en una sola vuelta ahora es sumamente importante, porque quiere decir que no tendremos que soportar 3 meses más a este gobierno. Probablemente pueda seguir existiendo en lo formal, pero con un presidente electo, ese presidente electo se les puede parar firme. Pero incluso con un poco de audacia, podemos pedirle la renuncia a Moreno, a su vicepresidente, y que ya asuma el presidente electo y tome las riendas del país con legitimidad, con capacidad y ya ponga fin a tanta tragedia. Dentro de esa tragedia está la vacunación. Mira, correístas, anticorreístas, todos lo saben. Si hubiera sido presidente, ya tendríamos millones de vacunas. Si Jorge Glass hubiera sido vicepresidente, si no le hubieran robado la vicepresidencia, y en los próximos días habrá grandes sorpresas, porque ya la gente pues está cambiando, porque sabe que la situación política está cambiando, y demostraremos el fraude procesal que hubo, el famoso pendrive, como fue un invento del propio Moreno. Verán, con pruebas contundentes, cómo fue el propio gobierno, con inteligencia, generó ese pendrive para condenar a Jorge Glass, y muchas otras cosas. Los archivos verdes, ¿no?, que se encontraron 3 años después en la computadora de Laura Terán en la presidencia, cuando Laura Terán había dejado de trabajar en el 2015 y lo descubren en el 2018. ¿Quién puede creer esas patrañas? Todo eso se demostrará en su debido momento. Pero en todo caso, correístas, anticorreístas, todos saben que si nosotros hubiéramos estado en el gobierno, hubiera millones de vacunas. Y si Andrés Arauz llega y es presidente electo el 7 de febrero, ya con esa legitimidad podrá conseguir las millones de vacunas que necesita el pueblo ecuatoriano. Ya tenemos, es real el compromiso con el gobierno argentino. Pero la empresa es privada. Sí, con apoyo público, como se hizo en México. Está México, Argentina, coordinados para que sus laboratorios produzcan la vacuna. Y obviamente como gobierno pueden decir, primero se vacunan a los mexicanos, argentinos, lo que sobre, manden. De hecho ya mandaron a Bolivia, ya tengo un acuerdo con Bolivia y mandan a Ecuador. Ya tenemos ahí millones de vacunas, pero se necesitan muchas más. Hay que buscar la vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna que sirva. Lo importante es que el pueblo ecuatoriano esté vacunado y con un presidente electo el 7 de febrero, y si es Andrés Arauz obviamente, ese proceso se va a acelerar. Es urgente. Bueno, ahora pasamos con Bahía TV. Nos acompaña Pedro Santos. Tienes 10 minutos, Pedro. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, queridos compañeros. Buenas tardes, Quique. Probablemente no te acuerdes de mí. Hace años nos conocimos. Un gusto verte nuevamente. Economista, hay una pregunta muy importante que ya le he repetido en algunas ocasiones con muchos de sus candidatos y que es importante escucharla ahora de su voz. Y es el hecho de que es incuestionable que usted es la cabeza de esta revolución ciudadana. Una revolución ciudadana que estuvo 10 años en el poder y que, de alguna manera, también hace 4 años fue la responsable de poner al actual presidente Lenín Moreno, el cual, obviamente, según ustedes, se alineó a la derecha, los traicionó, pues, y se convirtió en el peor gobierno de la historia, según sus palabras. Y frente a esta mala experiencia que se vivió en estos últimos 4 años, usted como Rafael Correa, porque la gente no va a votar por Andrés Arauz por él, va a votar porque usted les está sugiriendo. Usted es el líder de la revolución ciudadana. Usted como Rafael Correa, ¿cómo puede asegurarle al pueblo ecuatoriano, a esos millones de personas que confían en usted, que no se va a repetir la mala experiencia de Lenín Moreno? Que Andrés Arauz no va a ser un nuevo Lenín Moreno y que no vamos a tener un gobierno igual o peor que el actual. ¿Puede garantizar aquello?
Sí, pero oye, ¿esto es Bahía TV de Bahía Caracas? ¿Sí? De Cantón Sucre, un inmenso abrazo a Cantón Sucre, un inmenso abrazo a todo Manabí. Cómo sufrió esa gente. Bahía estaba destruida después del terremoto. Mi solidaridad, mi cariño, como siempre. Mira que precisar algunas cosas que dijiste. Y ustedes sugirieron, ustedes propusieron a Lenín Moreno, claro. A Lenín Moreno, que decía que era leyenda de Revolución Ciudadana, que habíamos sido el mejor gobierno de la historia, que era el mejor presidente del mundo, y que juró, rejuró que iba a continuar con la política, el programa de gobierno aprobado en las urnas de la Revolución Ciudadana. Pero nos traicionó. Y los que apoyaron a ese Lenín Moreno inepto, traidor, corrupto, no nos engañemos, fue la prensa hegemónica, Teleamazonas, Ecoavisa, el Universo del Comercio y todo el espectro político de mediocre, porque sabían que era un inepto, sabían que era un traidor, y en los traidores no se puede confiar, pero la prioridad era destruir a Correa. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. Nosotros propusimos un tipo que había sido candidato hasta el Premio Nobel de la Paz, representante personal de Ban Ki-moon para los discapacitados, pero la prensa corrupta y los grupos de poder son los que han sostenido 4 años, han sido cómplices abiertos del traidor que resultó, el corrupto, el inepto, todo por destruir a Correa. A mí no me destruyeron y destruyeron a la patria. ¿Por qué no va a suceder lo mismo con Andrés Arauz? Tan fácil como esto. Si fuera traidor, Andrés ya no hubiera traicionado, pues también ha sido perseguido 4 años. Una de las pocas cosas buenas de esta brutal persecución política es que sabemos quién es quién. Los que se vendieron por un plato de lenteja, corruptos, los que siempre fueron leales al poder y no a este sueño de transformar la patria, oportunistas, o los cobardes, que le dijeron, mira, tiene una glosa de 20 millones, temblaron y se vendieron al gobierno. Y nuestra revolución no necesita ni oportunistas, ni corruptos, ni cobardes. Entonces, si algo bueno hemos sacado de esta durísima prueba, es que están los que siempre debieron estar. Y se fueron los que nunca debieron estar. Y tal vez hoy somos menos en cantidad, pero somos más. Se quedaron los que siempre debieron estar y uno de ellos es Andrés Arauz. No va a pasar lo mismo que lo que pasó con Moreno. Superemos ese trauma. Es la peor traición de la historia del Ecuador y probablemente de la historia de América Latina, pero es un caso de estudio. Un cínico que puede hablar 3 años del puente a ningún lado y después lo va a inaugurar, ya es un enfermo. Ya es un enfermo. Inspirará 10 tesis de psiquiatría. Pero en todo caso con Andrés Arauz, un joven sano, brillante, que si fuera traidor ya no hubiera traicionado, jamás va a volver a pasar aquello. En otras palabras, economista, si ahora yo le pregunto, ¿usted pone las manos al fuego por Andrés Arauz, usted lo haría? Sí, por supuesto. Aunque no me gustan esas cosas de que las manos al fuego y eso que le encanta a cierta prensa, pero si quiere la respuesta, por supuesto. Por Andrés Arauz, por supuesto. Por Lenín Moreno, cuidado, nunca coincidimos en todo. Yo nunca le he creído inteligente. Pero no es que se pone al tipo más brillante en la presidencia, sino solo hay que hacer un test de inteligencia pues, y eliminemos la elección. Depende de las circunstancias, como lo dije en su momento, era un temperamento afable, tenía 90% de apoyo popular y creímos que era la persona adecuada para bajar un poco las tensiones después de 10 años de cambios profundos. Necesario, pero es como Abraham Lincoln con la abolición de la esclavitud. Tú no puedes abolir la esclavitud con el aplauso de la esclavista, le costó hasta una guerra civil y después su propia vida. Tú no puedes hacer los cambios profundos que nosotros hicimos con el aplauso de los explotadores, pero en un momento dado hay que contener la polarización. Creímos que por su temperamento era la persona adecuada, había equipo, había políticas que funcionaban, había institucionalidad. Jamás nos imaginamos que iba a ser un traidor, que cierta prensa, los grupos de poder, el espectro político, por su odio, por su mediocridad, por sus ambiciones, iban a ser tan irresponsables de apoyar a un tipo así y destruyeron todo. Destruyeron la institucionalidad, los equipos, la política y hoy lloramos lágrimas de sangre. Pero nosotros nos opusimos al primer momento y mucha de esa prensa corrupta, ojalá Bahía TV no, lo apoyó. Piensa que sabían lo que era, un traidor. Economista, usted toma que el tema también muy importante que preocupa a la mayoría de ecuatorianos es la corrupción. Una corrupción que sigue imperante y que se ha hecho más evidente en estos últimos años, sobre todo en el último año, con los casos de corrupción que salen en los medios de comunicación. Pero la corrupción también no se la pudo pues, extirpar de nuestro gobierno en los 10 años que usted gobernó. ¿Es creíble pensar que se lo va a poder hacer en estos próximos 4 años en el caso de que Andrés Arauz llegue a la presidencia? ¿Cómo lo harían? ¿Y en qué país se ha podido extirpar la corrupción? Hace poco hubo un caso de corrupción en Alemania. El Vaticano tiene 800 ciudadanos y son todos religiosos. Y el Papa Francisco cuando llegó al Vaticano dijo que encontró corrupción. No se engañen, eso es demagogia, decir, vamos a extirpar la corrupción. Lo que hay que decir, no vamos a tolerar la corrupción. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Y yo les hablo con pruebas
no con opiniones, como dato mata relato, es el que le escuché la otra vez a los chicos de la Colmena, precisamente, a Abraham Verdugo. Pero en todo caso, déjame ver si encuentro, que yo soy bien desordenado con tantas entrevistas que doy que a veces me confunden los papeles. Pero hablemos con datos duros, aquí está. Esto es Transparencia Internacional. Esta es la curva del ranking de corrupción. Antes nuestro gobierno solo subía, aquí llegó nuestro gobierno, 2007. Estábamos en el puesto 150 de corrupción, nos vamos en el puesto 130. No solo esto, fuimos el país de toda la región que más bajó en el ranking de corrupción, 30 puestos. Pero quedó corrupción. Una cosa es no tolerar corrupción, otra cosa es no tener caso de corrupción. Cuando a un gobierno lo acusan de caso de corrupción, lo están acusando de haber ejercido el poder, peor cuando gobierna 10 años. Es imposible no tener caso de corrupción. Otra cosa es tolerar la corrupción y tener corrupción institucionalizada e impulsada del propio gobierno, como hemos visto ahora, y que era el viejo país. Porque ahora se regan la vestidura con los hospitales, reparto de hospitales para compras de asambleístas. Y es verdad, es escandaloso. Pero antes se repartían las aduanas, se repartía migración, se repartía Pacifitel, se repartía en las escuelas, las universidades, al MPD, para que no le haga relajo al gobierno de turno. Ya se olvidaron de todo aquello. Si lo que estamos viviendo es el viejo país. El país sin la Revolución Ciudadana volvió a ser el país de antes de la Revolución Ciudadana. Los mayorcitos se acuerdan de eso, tal vez los jóvenes no lo vivieron. Se acostumbraron a las carreteras, a la eficiencia, a los derechos, pero lo que estamos viviendo es el país de antes de la Revolución Ciudadana, donde se repartían la patria para compras de votos en asamblea, etc. Estas son las cifras del Banco Mundial. Hablemos con cifras. Antes de nuestro gobierno, 2006, con poquísima inversión pública, 15.4% de las empresas decían que daban coima. 2010, nuestro gobierno, 1.7%. Todos pueden entrar a este banco de datos, Banco Mundial. Entren, vean la cifra de corrupción. Salimos nosotros y empezó a subir, 2017, 5.9%. Y hoy vemos corrupción y vemos que se venden hasta los cupos en la escuela, los cargos públicos, etc. Pero luchamos mucho contra la corrupción, pero quedó corrupción. Y esos casos que quedaron, que muchos nosotros mismos lo denunciamos, el caso de refinería o el caso de Odebrecht, que avancé hasta donde pude, pero habían delaciones premiadas en los corruptos de Odebrecht que solo se supieron, revisen, yo dejé el poder el 24 de mayo, principio de junio solo se van a conocer, ya no pude avanzar más. Pero en todo caso generalizaron eso con mucha hipocresía además, porque los casos de corrupción que quedaron fueron gracias a los offshore, a los paraísos fiscales. Tú puedes observar sobreprecios, pero ¿cómo detectas una coima en Andorra, en una cuenta secreta? Entonces, no vengan con hipocresía. Queremos luchar contra la corrupción, eliminemos pues esas guaridas que se llaman paraísos fiscales. Pero hicimos lo posible. Y en verdad, están las cifras duras. Fuimos los campeones regionales en reducción de la corrupción. Pero pero siempre queda corrupción. Entonces, aprovecharse de eso ya es criticar el ejercicio del poder. Ah, usted me garantiza que no va a tener un caso de corrupción, es imposible. Pero si tiene un caso de corrupción, es todo el culpable. Entonces nadie va a ir pues a cargos públicos. Solo van a ir los corruptos, los honestos no, para que no manche su nombre. Porque es imposible. No tiene marcado aquí corrupto, traidor. No se ve. Caras vemos, corazones no. Lo importante es no tolerar la corrupción y honestamente luchar contra la corrupción en forma eficaz, contundente, no con doble moral, no como instrumento de persecución política, como vemos ahora. Los corruptos siempre fueron ellos. ¿Quién de nosotros tiene una cuenta offshore? Moreno la tiene y 2 años ni siquiera se la han abierto. Esa es la lucha contra la corrupción que vivimos hoy día. Pura hipocresía. Pedro, Economista. Y algo también que es muy importante es el asunto que usted mencionó hace unos pocos minutos. Decía que el candidato Yacu Pérez ha sido puesto para que le reste votos a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué no ustedes manejaron una estrategia de aliarse, por ejemplo, con el movimiento indígena para que ellos también formaran parte, por ejemplo, del binomio presidencial? ¿No pensaron en aquello? ¿No hubiera sido una buena estrategia para también ser inclusivos también pues con una parte de nuestra población representativa en la sierra? O sea, si no te alías con el movimiento indígena, no estamos siendo inclusivos. Por si acaso, a nosotros nos apoya la FEI, que es la Federación Ecuatoriana de Indígenas. Su dirigente es el cuarto candidato nacional, José Agualzaca, y es la organización de Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, la más antigua del país. En segundo lugar está Ricardo El Juan, ¿no? Expresidente de la CONAIE. Tenemos muchísimo apoyo en regiones indígenas. Pero, ¿con quién va a llegar a un acuerdo? Con Jaime Vargas, con Yacu Pérez, los que vendieron el paro en el 2019. Vendieron a su gente, a sus muertos, para salvar a Moreno y que nos siga persiguiendo.
Y fíjate si se cambiaba el gobierno democráticamente. La Constitución permitía, en caso de caos político y social, anticipar elecciones. Esta pandemia en el 2020 nos hubiera tocado con un gobierno nuevo, fresco, con legitimidad, y la situación hubiera sido muy diferente. Lo que cuesta el odio político, anteponer los intereses grupales de la patria, porque era obvio que ese gobierno no servía para nada y después el paro iba a quedar descerebrado, lo poco que tenía cerebro ya iba a desaparecer, tenía muerte clínica, pero prefirieron dejar un títere con muerte clínica en el gobierno con tal de que siga persiguiendo a Correa, con tal de no darle la razón a los correístas. Nos cayó en el 2020 la peor pandemia del último siglo, la peor crisis de la historia, y la tuvimos con el peor gobierno de la historia. Entonces, integrar a los demás no pasa por negociar con una dirigencia indígena, además, terriblemente cuestionada, que no representa sus bases. Pero somos un movimiento muy integrador, tenemos la Unión por la Esperanza, donde están cerca de 500 organizaciones, que no podemos hablar de que no hemos incluido, ¿no? Somos el movimiento más incluyente y por eso vamos a vencer el próximo 7 de febrero. La inclusión no pasa por negociar con ciertas dirigentes que representan ponchos dorados, representan intereses sindicales, intereses muy particulares y no a sus representados. Nosotros vamos siempre a incluir a los pueblos, una cierta dirigencia muy, muy cuestionada. Bueno, Pedro, se te acabó el tiempo. Lamentablemente, Pedrito, sí, tenía que cortarte antes, pero algo pasó con el audio. Ya me acordé de ti, tenías un negocio en el Valle de los Chillos de películas. Eres un cinéfilo, pero empedernido, y tienes un montón de información sobre ese tema. Ya te mandé una solicitud en Facebook para que conversemos de películas, ¿ya? Listo. Por favor, que me sigas recomendando como hace 8 años. Vamos a hacer una rondita de despedida. Miriam Delgado tiene la palabra, algo pequeño, cortito, ya saben, mientras menos le preguntan, más se extiende. Entonces, por favor, vamos. Como recomendación, Quique, Andrés, como recomendación, se debe invertir el orden de la última intervención para equilibrarnos las oportunidades. Si Miriam empezó, debería terminar, pero sugerencia, háganlo como ustedes quieran. Bueno, ya, empecemos con Miriam. Sí, justo lo que Correa diga hay que hacer al revés. Bueno, economista, qué gusto poder, otra vez le reitero el agradecimiento por darnos la apertura a los medios digitales, que estamos haciendo un trabajo titánico, muchas veces a costilla pues de tantas circunstancias adversas, pero en todo caso con la fe firme de salvaguardar esa democracia que nos corresponde a los comunicadores. Y por acá me hicieron llegar un mensajito pues que le mandan saludo Iván Burbano de Guayaquil, dice que está apoyando 100% la lista 1, que por culpa de este gobierno pues perdió la vida a su papá. También le manda un saludo Viviana Chiquito de Guayaquil, que dice que nunca fue correísta, pero que ahora más que nunca está con esta esperanza de cambiar el país por completo. Y también, por supuesto, todos los que nos escuchan en Manabí también, allá tenemos muy buena señal y están pues muy contentos. Dice que Manabí siempre ha sido correísta y que ahora más que nunca quieren recuperar todo lo que le han quitado a esta provincia maravillosa, que queremos recuperar todo ese potencial que tiene la provincia de Manabí. Muchísimas gracias, economista. Un saludo cordial y un abrazo fraterno. De Prensa S. Gracias a usted, Miriam. Y el mejor termómetro de cómo cambian los tiempos son esos que dicen que nunca fueron correístas y ahora lo son. No hay que ser correísta, yo no soy correísta. Nos definieron así. Hay que ser revolucionarios, alfaristas, martianos, ¿no? Acabamos de celebrar el nacimiento de Martí, bolivarianos. Pero lo importante es que estén con este sueño compartido, es muy decidor. Esa gente que nunca participó, que nunca nos apoyó y hoy sí nos apoya. Es el mejor termómetro de cómo han cambiado los vientos. Muy bien, gracias. Pregunta, la de cierre de Daniel Granja de Voces. Dani, todo tuyo. Presidente, muchas gracias por estos espacios y sobre todo por creer en estos medios que dan la batalla por las ideas. Ayer se confirmó precisamente el contagio por COVID-19 del vicepresidente Jorge Glass, quien ha cumplido la mayor parte de esta malhadada condena y el régimen de Moreno aún lo mantiene preso. ¿Qué acciones podría tomar el vicepresidente cuando vuelva a un Estado de Derecho? Mira, el Estado tendrá que responder por lo que le pasó a Jorge Glass, pero también las personas que se prestaron a esto. Ya les digo, les anticipo, les doy una primicia a ustedes, a los medios digitales. Tenemos la prueba contundente de cómo se forjaron pruebas para incriminar a Jorge Glass.
desde el propio presidente Moreno. Por supuesto, cuando eso se publique, lo va a tratar de invisibilizar la prensa o distorsionarlo, como pasó con este policía Chicaiza, que cuando pide refugio en Argentina y dice que lo sacaron de la cárcel con pelos y señales, relata todo, que Trujillo le dijo, te metemos 9 años preso, acusa a Correa, a mí ni me conoce, en mi vida he hablado con él, ¿ya? Y ahí sí no publicó nada la prensa. Cuando dijo que yo le había llamado para ordenar un secuestro, primera página, hicieron 3 documentales, 3 especiales sobre el secuestro del siglo, o sea, un secuestro de 40 minutos de sus propios amigos, de un delincuente. Por el amor de Dios, ¿qué nos pasa? Ahora la referencia moral del Ecuador es un delincuente como Balda. ¿Qué nos pasa? ¿Qué daño le han hecho a la República por tratar de hacerme daño a mí? Pero en todo caso, invisibilizaron eso. Ya Chicaiza de Argentina dijo que lo obligaron a incriminarme, que no es verdad, que ha hablado conmigo, que lo amenazaron con 9 años de cárcel al propio Trujillo. Y nosotros sí denunciamos en su momento que lo sacaron de la cárcel. Todo eso es ilegal. Con Pérez Reina, el fiscal de ese entonces presente, y no lo publica la prensa. Pero se va a demostrar cómo se forjaron pruebas para robarle la vicepresidencia a Jorge, y para eso no repararon en meter preso a un hombre inocente. Aquí habrá mucha responsabilidad, porque incluso la CIDH dictó medidas cautelares que no se han cumplido, y se ha demostrado que se ha puesto en peligro la vida del vicepresidente. La salud del vicepresidente no es buena, tiene salud frágil, tiene ciertas patologías crónicas. Ojalá no pase a mayores. Ojalá, por el bien de Jorge, pero también por el bien de esta gente, no pase a mayores. Porque si a Jorge le sucede algo por la pandemia, ¿no? Dios no quiera, pierde su vida, no tendrán dónde esconderse estos sinvergüenzas. De hecho, ya no tienen dónde esconderse. Pero todo esto es negligencia del gobierno, desobedeciendo medidas cautelares de CIDH y en función de un proceso forjado para robarle la vicepresidencia a Jorge Glass. Dicho sea de paso, no sé si ustedes recuerdan que Jorge Glass estaba en la cárcel 4 cuando Fernando Alvarado sale del país, porque aquí no podía, en Ecuador no iba a encontrar justicia, ya fue sobreseído ese juicio, porque tanto escándalo hicieron. Como retaliación, lo mandaron a Jorge Glass a la Tacunga. ¿Se acuerdan? Ahí están las consecuencias. Por el bien de ellos mismos, ojalá que a Jorge no le pase absolutamente nada. Muchísimas gracias a Daniel Granja. Vamos rápidamente con Gabriela Méndez de La Colmena. Rápidamente a manera de conclusión. Perdón, estaba silenciado. Presidente, Estaba muteado. ¿qué le diría? Sí. Es que tengo mis perritas por aquí que a veces hacen bulla, entonces para no correr ese riesgo, me silencio. Presidente, ¿qué le diría un mensaje a la juventud, a esa parte de la población que no está convencida todavía por quién votar, que tiene muchas dudas, que no vivió tal vez los cambios transformadores que hubo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y sobre todo también a esa parte que en un momento estuvo convencida que la Revolución Ciudadana era el camino, pero se dejaron llevar por los relatos de la prensa y ahora son odiadores, sin ningún tipo de crítica más que el odio? Bueno, al que odia, decirle que tiene toda mi solidaridad, porque él es víctima de su odio. Yo no soy la víctima del odio. El que vive mal por su odio es él, porque incluso lo fanatiza el odio, a tal punto como ven un Moreno, esa Roldán, Romo, esa gente no va a poder volver a caminar en paz en su país, todo el mundo los detesta, ¿no? Entonces, lo fanatizó tanto el odio que ya ni siquiera buscaron su buen vivir, solo el mal vivir de aquellos a los que odiaban. Y sí, nos complicaron la vida, pero aquí estamos, felices, optimistas, con el cariño de nuestro pueblo. Y ellos tendrán que estar por los techos el resto de su vida porque no podrán caminar por las calles. Entonces el odio destruye a la persona que lo practica, no a la persona que lo recibe. Superen el odio. Miren cuánto nos ha costado el odio. Eso los odiadores. Habría que vivir en dos partes. Usted dice la gente que no vivió los cambios. Todos vivieron los cambios. Los jóvenes tal vez no se acuerdan porque eran muy pequeños, ¿no? Un joven de 18 años, cuando yo empecé el gobierno estamos en 2021 ya, hace 13 años, tenía 5 añitos. No se acuerda del viejo país. Los mayores sí se acuerdan. Entonces a los mayores, tan sencillo como esto. ¿Cuándo vivías mejor? La tragedia durante la Revolución Ciudadana.
¿no? Entonces, si era durante la Revolución Ciudadana, supera el odio, supera que eres izquierda, derecha, ahora se trata del amarillo, azul y rojo, se trata de rescatar al país de la peor crisis de la historia, se trata de evitar las centenas de muertes diarias, y vota todito lista azul. Y a los jóvenes que no pueden comparar con el viejo país, tal vez sí pueden comparar con los 10 años de mi gobierno. Revisen la historia, queridos jóvenes. Tal vez se creyeron que el país siempre era de las buenas carreteras, de las buenas escuelas, de la seguridad, de un Estado eficiente, de los derechos, de liderazgo, de presencia mundial. No, antes el país era así como estamos viviendo. Nosotros lo cambiamos. Pero es más fácil destruir que construir. Alguien dijo, se necesitan gigantes y siglos para construir y enanos y segundos para destruir. Nos volvieron al país del pasado. Claro, con hambre atrasada, pero este es el país del pasado. Sí, con el peor gobierno de la historia, pero este es el país del pasado. Averigüen, pregúntenle a sus padres. Y se les estoy diciendo la verdad, recuperemos esa senda a la prosperidad. Recuperemos tus becas, tus oportunidades, tu trabajo, tus buenas universidades. ¿Votando cómo? Todito listas 1 el próximo 7 de febrero. Bueno, vamos con la del estribo, mi pana Pedro Santos, desde Bahía TV. El micrófono, Pedro. Pedro, el micrófono. Perdón, ahora sí. Economista, y ya para terminar, muchas personas tienen la esperanza de que si gana pues su candidato Andrés Arauz, Rafael Correa regresará al Ecuador. ¿Esos son sus planes en caso de que aquello suceda o usted seguirá haciendo su vida allá en Europa con su familia? No, mi vida en el mediano plazo está en Europa, mi familia está en Europa. Llevo un mes en México, ya no sé, estoy desesperado por volver y verlos. Entonces, para mí en el mediano plazo mi vida está en Europa y sobre todo hasta que acabe mis libros, ¿no? Porque regresar a Ecuador no los acabo nunca. Además, ganar las elecciones no es solucionar los problemas jurídicos. Por supuesto, jueces honestos que sí lo hay, sin presión política harán lo correcto. Y si no lo hacen ellos, lo harán los jueces internacionales. Por mí no tengo ningún apuro. A mí no me van a quebrar, no me van a derrotar. Por supuesto, lo que destroza el alma ver la gente inocente que está presa, como Alexis Mera, como Jorge Glass. 3 años preso, Jorge Glass. ¿Dónde está un centavo mala vida? Mientras tanto, este sinvergüenza le ocultan su cuenta 100 Rea 4 Rea 10 71 378 Balboa Ban Panamá, nombre de Ina Investment, Ina Cristina Irina, que lo reconoció en el 2019. Tenemos esa cuenta, pero es mi hermano. Y si es su hermano, ¿por qué no la ha abierto? Porque ahí está el dinero sucio de la familia Moreno. Lo han encubierto para mantener a su títere que siga persiguiendo a Correa. Entonces, pero cuando cambie la situación política, jueces honestos probablemente harán lo correcto. Sin embargo, como te digo, mi vida, lo dije en el 2014, yo viví 25 años en Ecuador, mi esposa es belga. ¿Con qué cara le digo? Sigamos viviendo en Ecuador. Y su familia, sus padres que fallecieron estos últimos años, sus hermanos, o sea, es cuestión de justicia ir a vivir un poco de tiempo en el país de mi esposa. Yo no me imagino morir fuera de mi patria, regresaré algún día, pero en el corto plazo no son mis planes. Mi plan de vida es continuar con mi familia en Bélgica y dedicado a la academia, sobre todo acabando los 5 libros que tengo planificados. Está escribiendo 5 libros a la vez. ¿Nos puede decir de qué se trata? No, empecé 3. Perdóname, empecé 3. 2 casi no he tocado. El primero es el Enigma del Desarrollo, que es el más avanzado, y modestia aparte está quedando muy bien, pero al ritmo que voy lo acabaré en el año 2050. Es que hasta eso es torpe. Yo me despierto cada día para ver qué nueva acusación tengo. Toda la energía que han gastado en perseguirme. Toda la energía que nosotros hemos gastado en defendernos. Si esas energías se hubieran orientado a trabajar por el país, otra fuera de la situación. O al menos a otras actividades más constructivas como la academia, yo hubiera acabado los 5 libros. Pero así de torpe esta gente. Solo destruye. Ni hacen ni dejan hacer. Pero en todo caso, el uno es el enigma del desarrollo. Y la pregunta central es lo que les dije. En un mismo continente, el norte del río Bravo se desarrolló, el sur del río Bravo no. ¿Por qué? Es resolver esa pregunta, contestar esa pregunta. El otro libro es El Sistema Latinoamericano, que básicamente es una analogía estudiando el desarrollo de Estados Unidos, que es muy interesante. En el siglo XIX ellos tuvieron la American School o The National System, la escuela americana o el sistema nacional, que era algo como la escuela estructuralista que nosotros tuvimos en la posguerra, muy parecido. Y esas fueron las políticas que se aplicaron sobre todo a partir de Abraham Lincoln para el desarrollo. Por ejemplo, por cada milla de ferrocarril daba un subsidio del Estado y así fue que pudieron sembrar el territorio de ferrocarril y fue clave el transporte para el desarrollo de ese país. Pero había intervención de Estado. Esto de que
el libre comercio y así se desarrolla Estados Unidos, no es la grande mentira. De hecho, fueron los creadores del proteccionismo moderno. Entonces, el sistema latinoamericano significa replantearse muchos conceptos económicos, plantear instituciones latinoamericanas para el desarrollo y regionales, por ejemplo, reemplazar la OEA por CELAC, etcétera, ¿no? Todo lo que se trata de la nueva estructura financiera del sur, el Banco del Sur, el Fondo Monetario del Sur, el comercio compensado y todo eso. Claves, hacer todo un sistema latinoamericano, una escuela latinoamericana para el desarrollo. El tercero es un libro un poco más divertido, es Economía en Bicicleta. Es para estudiantes de economía, pero aprender divirtiéndose. Son resolver problemas sencillos con narrativa, gráficos y luego con instrumentos matemáticos, económicos más profundos. Por ejemplo, la parábola de la viuda pobre y publicano rico, ¿no? Cuando Jesús dice, verán que esa viuda pobre dio más que el rico. ¿Por qué? Por la utilidad marginal del ingreso. Entonces se explica todo eso narrativamente, gráficamente y matemáticamente. Es un libro para divertirme, ¿no? Cómo resolver problemas. Yo creo que la economía, más que teoría, no creo en la teoría económica, sí nos da instrumentos para resolver problemas. Entonces es un libro que busca dar instrumentos. Hay que conocer un poquito de economía, para estudiantes de economía, para resolver problemas en la vida cotidiana. El cuarto libro es sobre la prensa. Ese no lo he empezado. Tengo reunida la bibliografía, probablemente lo haga con mi hija, que es periodista, pero se llama, para que vean lo crítico que va a ser, La prensa, el nuevo opio de nuestros pueblos. Y el quinto es un manual crítico de economía, criticando mucho la teoría económica, que, como les decía, yo no creo en la teoría económica, pero además lo que nos presentan como ciencia, en realidad es ideología disfrazada de ciencia, y se presenta una serie de argumentos cuestionando el neoliberalismo, el modelo de mercado, y presentando visiones alternativas sin pretender construir una nueva teoría. Porque, como les insisto, yo no creo en una teoría general, yo no creo en teorías económicas, creo que nos da instrumentos, es más bien una disciplina que toma aportes de diferentes ciencias y sobre todo nos da instrumentos para resolver problemas. Es como esos dos ganadores del Premio Nobel de Economía recientes que más que poner una teoría, dijeron hay que solucionar los problemas yendo a ellos. Era que les llevaban fertilizante a los campesinos que no tenían acceso al fertilizante. Me parecía, y por eso, por decir eso, les dieron el Premio Nobel. No sé a cuáles te refieres, pero en todo caso, en los últimos premios Nobel ha habido psicólogos, porque están más cercanos a la realidad económica que los economistas. Economista, las tensiones en el país son muy altas en estos momentos. En esta semana se dio un caso de sicariato, el desempleo, la pandemia, la situación política. Estamos ya prácticamente desde el último fin de semana antes de las elecciones. Realmente creo que hemos topado fondo, hay desesperación. Quisiéramos el mensaje de esperanza y de reconstrucción, ya que tenemos el poder en nuestras manos. El próximo domingo podemos cambiar esta situación en nuestro país. Su mensaje esperanzador, economista. Siempre un mensaje de esperanza. Queridos jóvenes, que nos roben todo menos la esperanza. Siempre les he dicho, yo soy un optimista enfermizo. Espero que esa enfermedad sí sea contagiosa. Son momentos durísimos, pero hay luz al final del túnel. Vale la pena vivir. Y no somos inferiores a ningún pueblo del mundo. Podemos salir adelante. Lo demostramos 10 años. Quisieron desprestigiarlo. Quisieron decir que todo estaba mal, pero la gente no es estúpida. Después de 4 años, cuando peor estamos es cuando se están haciendo las cosas bien, y en los 10 años que mejor estuvimos es cuando se hizo todo mal. ¿Quién puede seguir creyendo esa patraña? Entonces, lo podemos hacer, ya lo demostramos, recuperamos una vez la patria. La gente veía el progreso, la prosperidad día a día, había justicia, dignidad, seguridad, presencia a nivel mundial, motivación, alegría, optimismo en el futuro. Que no nos roben la esperanza. Por si acaso, déjame terminar como Curuchupa también con la lectura de lo que dice el Papa Francisco al respecto. Sin un proyecto para todos, párrafo 15. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. Queridos jóvenes, que nos roben todo menos la esperanza. Somos capaces de lo que nos propongamos si nos unimos. Este 7 de febrero nos podemos unir votando todo, todito uno, y juntos recuperaremos la patria, juntos recuperaremos el futuro. Muchas gracias por esta entrevista. Un abrazo a todas y a todos. Perdonarán los malos chistes. Malísimo. Es lo que tenemos. Gracias a todos los participantes. Hasta la próxima. Chao, chao.